Hi, everyone. Good evening. Welcome to our first open session of week 4, module 6. How you doing, guys? I hope you are doing okay. I hope everybody is fine. Thank you for attending this session. In this session, we are going to see how to answer the forum learning, the learning forum, the integrative forum. We are going to see some aspects about the project that you have to be doing this week and some general issues. So welcome everyone, and let's start. So what do we have in the learning forum? As you know, the learning forum is not evaluated, but you still have to participate in this forum. So what do you have to do in this forum? There is one objective in this forum. The main objective of the learning forum is to share your experience about learning English. And you have to comment, to make comments. What do you think English is useful for you? So in order to achieve this objective, I suggest the following questions in English. How much knowledge did you achieve in this module? And how much knowledge do you still have to achieve? Why is the learning of a second language useful for you? So these are the main questions that you have to answer in the learning forum. Remember, how much knowledge? ¿Cuánto conocimiento lograste en este módulo? ¿Y cuánto conocimiento aún te falta por lograr? Why is the learning of a second language useful for you? ¿Por qué el aprendizaje de una segunda lengua es útil para ti? So you have to answer these two questions in the first participation. You have to tell me how much knowledge did you achieve? So how can you answer this question? The first question you can say, well, I have learned, or I learned in past simple or in present. Me puedes contestar en presente. Me puedes contestar en pasado. I learned. O I have learned. ¿Qué has aprendido en este módulo? Well, I'm going to give you some examples of how to start the answer for this question. You can say, I have learned. Esto quiere decir, I have learned. Yo he aprendido. ¿Qué has aprendido? El módulo todavía no se acaba. Entonces tú dices, I have learned how to use there is and there are, how to use the prepositions of place, how to participate in a forum in English, etc. Or you can also use, I learned in past simple. ¿Qué aprendiste? Well, I learned. O presente continuo, I am learning. Estoy aprendiendo. And how much knowledge do you still have to achieve? Entonces podrías decir para la segunda pregunta, I still, falta, aún. Still es un adverbio que significa aún. I still have to learn. Aún tengo que aprender. I still have to learn. Y ustedes me pueden decir lo que aún les falta por aprender. More vocabulary about, or I still have to learn
more grammar tenses. Aún me falta por aprender más tiempos gramaticales, más vocabulario, etc. Entonces, de esta forma podrían contestar, I have learned, I learned, y para la segunda, I still have to learn. ¿Para qué te sirve el aprendizaje de una segunda lengua? Why is the learning of a second language useful for you? So remember that when we are asked with a question word why, we answer with because. So you can say, learning a second language is useful for me because learning a second language, or learning English as you want, second language. Learning a second language is useful for me because, useful for me because, y si tienes varias razones por las que consideras que aprender una segunda lengua es útil, entonces las puedes enlistar con las palabras que vimos, los conectores para enlistar, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de nuestra rutina, decíamos first because. Podrías utilizar estos conectores. First, para enlistar, en este caso vas a enlistar razones. First, second, third, and finally, podrías decir, learning a second language is useful for me. First, because it helps me to meet new people. Second, because if I learn a second language, I can have better job opportunities. Third, learning a second language allows me to travel to other countries. And finally, y ustedes me pueden dar una razón. Entonces, de esta manera podrían enlistar sus respuestas. No es necesario que escriban mucho, pero lo más preciso y lo más conciso que ustedes puedan. Y después, bueno, tenemos in your second participation, you have to check your partner's comments and identify some similarities and some differences between them and you. For example, you can say, I see that, Maria, for example, I see that, puedes dedicar, bueno, está Maria. Hi, Maria, you can say, hi, Maria, I see that learning vocabulary in English is something that you want to learn or improve, something that you want to improve, mejorar, or increase, incrementar, ¿no? It's something that you want to increase. I also, tú puedes decir, yo también, I also want to expand my English or my vocabulary in English. My vocabulary in English, because, y ya puedes dar una razón, because. Hola María, yo veo que aprender vocabulario es algo que tú quieres incrementar. Y yo también quiero expandir mi vocabulario en inglés porque, entonces ya puedes dar una razón. Entonces, ella y tú tienen el mismo objetivo, ¿no? Incrementar su vocabulario en inglés. Y tú le puedes dar una razón. Y también, si quieres, le puedes dar una sugerencia.
Y en la tercera participación, bueno, por ejemplo, aquí dice, and I want to expand my vocabulary in English because, y le puedes preguntar, do you know any app? ¿Conoces alguna aplicación? Do you know any app to learn vocabulary in English? Y pues ella te puede decir, yes, I use Duolingo, I use Elsa. Those are some apps to learn vocabulary and also to practice your pronunciation and your listening comprehension. Entonces, bueno, tú le puedes preguntar a tu compañero o compañera cualquier tipo de cosa con respecto a lo que él o ella haya puesto sobre el aprendizaje del inglés. O bien, si tu compañero te dice, I have problems with grammar, I don't know what to do, tengo problemas con gramática, no sé qué hacer, bueno, tú le puedes sugerir algo. O también puedes decirle qué te ha funcionado a ti. Puedes decir, in my case, I usually check some YouTube videos in which I learn some grammar structures, etc. Entonces tú le puedes dar alguna sugerencia. Y con eso terminas tu tercera participación. Responde a su pregunta o le haces algún comentario a tu compañero. This is for the Learning Forum. Now let's look at the Integrative Forum. Remember, guys, that the purpose of this forum is to put into practice all the knowledge that we have learned through week 1, 2, 3, and 4. You have to introduce yourself first, and at the end, you have to introduce someone else. So in the first participation, you have to say hi to everyone, and you have to introduce yourself. Basic knowledge about you, basic information like your name, your city, where you are from, your age, your birthday, your occupation, and you also have to recommend a place in your city, a touristic place in your city. For example, I live in Toluca. It is famous because in Toluca there is a snow-capped volcano called Chinantecal, but it's better known as Nevado de Toluca. Come and visit the Nevado de Toluca. By the way, right now, guys, the Chinantecal, the volcano is white. Today in the early morning, it was not white, but the temperature dropped in the afternoon and it started to snow in the volcano. So now the volcano is very beautiful. It's a snow-capped volcano. Bueno. This is basic information about you guys. Is hi, my name is, I am from. He revisado hasta ahorita en la mañana, estuve revisando este foro y hasta ahora 32 personas han participado, que aproximadamente es la mitad del grupo. La mayoría de esas 32 personas ya hizo su primera y su segunda participación. En la primera, chicos, recuerden, la mayoría de ustedes están poniendo nada más su nombre, el lugar donde viven y el lugar que quieren recomendar. Pero nada más, lo demás ya no lo ponen, ya no ponen su ocupación, su edad, su cumpleaños. Pero recuerden que entre más cosas pongan, mejor. Sobre ustedes, obviamente tienen que hablar sobre ustedes. Información muy básica. I am from, I live in, I am 35 years old, my birthday is on. Recuerden poner la preposición on para el cumpleaños, muchos se les olvida.
I am a student at high school CEP online, por ejemplo. Ya que hicieron su primera participación, what do you have to do in the second participation? Well, in the second participation, guys, you have to ask your partner 5 questions. These can be direct questions that in English we call them yes, no questions or WH questions. So remember that last week we learned about these types of questions, but today we are going to revise these questions. So let's start with the yes, no questions. Algunos de ustedes que he revisado ponen la pregunta, chicos, por ejemplo, have children, signo de interrogación, pero ¿qué les faltó? Les faltó el auxiliar, les faltó el do y les faltó el pronombre o el sujeto. Entonces es muy importante que la pregunta esté bien estructurada. Y bueno, esta liga que les voy a compartir, en esta liga hay una explicación de las yes, no questions. Vamos a darle clic a la liga y vamos a ir a la explicación de yes, no questions. This is just a brief explanation of yes, no questions. And if you have any comment, please let me know in the chat. Si tienen alguna pregunta, en el chat, chicos, para que yo las vaya contestando. So we have the yes, no questions. Yes, no questions are those questions that we expect to say with a yes or no, to answer with a yes or no. These are the yes, no questions. And we use them to check information or to ask for confirmation. These are the purpose of using yes, no questions. To ask for confirmation or to check information. Are you coming with us? Yes, I am. Has he returned the car? No, he hasn't. Vean, una pregunta en presente perfecto, contestamos con el mismo auxiliar. ¿Qué nos faltaría en la primera? Are you coming with us? Yes, I am. Nos faltó aquí el I am. Yes, I am. Do you live in Chicago? No, I don't. Does she speak English? Yes, she does. Did you meet John yesterday? No, I didn't. Estas son preguntas básicas. En presente tenemos dos. Do you live in Chicago? Does she speak English? Y la primera está en presente continuo. Are you coming with us? La última está en pasado simple. When we answer yes, no questions, we don't normally repeat the complete question. Instead, we use an appropriate auxiliary verb. Does Maya live with you? Yes, he does. Did Maya tell you she wasn't coming? No, she didn't. Vean, contestamos con el mismo auxiliar. Have you ever visited Argentina? ¿Alguna vez has visitado Argentina? Yes, I have. Or no, I haven't. Will you help me? No, I won't. Y aquí tenemos algunas preguntas en presente simple. Por ejemplo, do you speak English? Yes, I do. Or no, I don't. Does she speak English? No, she doesn't. Tenemos en presente simple, presente continuo. Bueno, pero en este módulo, chicos, vimos presente simple. Por lo tanto, tienen que hacer preguntas en presente simple. En el siguiente módulo vamos a ver otros tiempos, pero en este módulo vimos el presente simple y también pueden hacer preguntas con can, ¿se acuerdan? También vimos can. Pueden hacer yes, no questions con can. For example, I'm going to ask some questions in the chat. Les voy a hacer algunas preguntas en el chat y ustedes me las van a contestar. Estas preguntas son yes, no questions, acuérdense. La primera. Do you like reading the newspaper? Esa es la primera pregunta. Second question.
Do you have children? Are you? Are you, for example, now? Can you play any musical instrument? Do you enjoy watching TV? Entonces, ¿quién me quiere contestar la primera? Do you like reading the newspaper? ¿Alguien? ¿Alguien quisiera contestarme esta pregunta, chicos? Do you like reading the newspaper? Anybody wants to answer this question? Any volunteer? Do you like reading the newspaper? Yo. Okay. How do you answer this question? Do you like reading the newspaper? Yes, I read a newspaper. Podrías completar tu respuesta así. Primero dices, yes, yes, I do. O simplemente puedes decir yes y una coma y reafirmar, ¿no? Yes, I like reading the newspaper. O también podrías utilizar un adverbio de frecuencia para decir sí, normalmente, o a veces leo el periódico, o siempre leo el periódico. Podrías utilizar un adverbio que también los vimos en las semanas pasadas. Podrías decir, yes, I usually read the newspaper. I always read the newspaper. I sometimes read the newspaper. Y queda perfecto. Primero dices yes o no y dices algo más. Muy bien. Do you have, Okay. me equivoqué, es any, perdón. Fue un error. A slip of the tie of the finger, guys. Es any. Do you have any children? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Do you have any children? Anybody wants to answer this question? Nayeli dice, yes, I have 2 kids. ¿Puedes decir kids, Nayeli? Kids. O puedes decir children. Porque child solamente se utiliza para singular, ¿ok? Solamente puedes decir one child. Pero en plural puedes decir I have 2 kids or I have 2 children. Yes, I have 2 children. Muy bien. Siguiente pregunta. Are you at home now? Are you at home now? ¿Quién me contesta esa pregunta? Are you at home now? Tú puedes decir, ¿estás en casa ahora? Y tú dices, sí, estoy en mi recámara. O sí, estoy en la cocina. O sí, estoy en el comedor. ¿Cómo podrían decir eso en inglés, chicos? Are you at home now? Primero tienen que decir sí o no. No, estoy en el trabajo. No, estoy en la escuela. No, estoy en la calle, por ejemplo. ¿Cómo podrían decir eso? Are you at home now? Yes, I am. I stay in the living room. Ajá. También puedes decir I am in the living room. Simplemente I am in the living room. I am in my bedroom. I am on my bed. Sí, muy bien. Siguiente pregunta. Can you play any musical instrument? Can you play any musical instrument? ¿Quién me quiere contestar esa pregunta? Can you play any musical instrument?
¿Cómo pueden decir? Sí, puedo tocar un poco la guitarra o no, no sé tocar ningún instrumento musical. Serían las típicas respuestas que diríamos en español, ¿no? ¿Sabes tocar algún instrumento? Y decimos, no, no sé tocar ninguno. O sí, sé tocar un poco la guitarra y el piano. O no, no sé tocar, pero me gustaría aprender a tocar la guitarra. A ver, ¿quién me contesta esa pregunta? Can you play any musical instrument? Anybody? Let's see. Yes, I can play the cello. All right. Yes, I can play the recorder. Ajá. I can play. Recuerden que todos los instrumentos musicales llevan el artículo de piano, de drums, de flute, de saxofón, de trumpet, de guitar. Todos llevan el de en los instrumentos musicales. Y la última pregunta, do you enjoy watching TV? Ah, Graciela nos dice, no, I can play any instrument. ¿Se acuerdan cuando utilizábamos el some y el any? Recuerden que el any lo utilizamos en oraciones negativas. Y podemos decir, I can play any instrument. Para decir, no sé tocar ninguno. O no tengo hijos, puedes decir, I don't have any children. I can play any musical instrument. ¿Sí? El any lo utilizamos en negativo para decir nada, ninguno. I can play any musical instrument. Very good. O Wendy nos dice, I don't know how to play any instrument. También es correcto. I don't know how to play any instrument. Muy bien. Y do you enjoy watching TV? ¿Disfrutan ver la tele? Ustedes me pueden decir sí, pero solo por poco tiempo, ¿no? Sí, es muy relajante ver la tele, o sí, me encanta ver la tele, sí, realmente disfruto ver la tele, o no, no tengo tiempo. Por ejemplo, ¿sí? Son posibles respuestas que nosotros podemos decir en español. En inglés, ¿cómo contestarían esa pregunta, chicos? Do you enjoy watching TV? ¿Quién me la contesta? Primero, recuerden sí o no, y luego algo más. Do you enjoy watching TV? Any volunteer? Yes, I like to watch series. Very good. Yes, I like to watch TV series. Right. ¿Alguien más? Do you like watching TV? Yes, I enjoy watching some series. Very good. Yes, I like watching baseball. Recuerden que después de enjoy, después de like, podemos poner nuestro verbo con ing o con infinitivo. Entonces podemos decir, I like to watch baseball o I like watching baseball. Ajá. O también I am into watching TV o I love to watch TV. Muy bien. I like watching movies. Ajá, watching movies. También podrían poner, yes, I like watching movies. O si a alguien les gusta las telenovelas, bueno, soap operas. Ahorita se los escribo. Soap operas. O alguien dice, no, pues a mí me gusta ver las noticias en la noche. Yes, I like watching the news in the evening or at night. Muy bien. Vean que aunque las yes, no questions solamente tienes que contestar yes o no, también tienes que dar información extra. Y bueno, vamos a regresarnos a la presentación y también tenemos WH questions. Aquí tenemos una liga en donde vienen la explicación de las WH questions que ya habíamos visto la semana pasada.
vimos WH questions, pero bueno, vamos a ver qué nos indica esa liga. Está aquí. Y ahorita se las... WH questions. Oh, there are a lot of ads. ¿Ya vieron? Hay un montón de anuncios. But we are just going to focus on yes, no questions. I'm going to make it bigger so that you can see it better. Voy a hacer más grande la pantalla. Just to focus on the yes, no questions. So we have here yes, no questions. And WH questions, sorry. WH questions. WH questions begin with what, when, where, who, whom, which, whose, or why, and how. We just need to ask for information. The answer cannot be yes or no. Of course not, because it's not a yes, no question. When do you finish college? When do you finish high school? Online. ¿Cuándo terminan la prepa en línea, chicos? Si ya van en el semestre 6, nos faltarían algunos más, ¿verdad? So you can say next year or in a year and a half. Who is your favorite actor? George Clooney, for sure. ¿Cómo formamos las preguntas? Acuérdense que tenemos la question word, el auxiliar, el sujeto y el verbo. Question word, auxiliar, sujeto y verbo. Example, when are you leaving? ¿Cuándo te vas? Who's been playing the bills? Where do they live? Vean, esa es una pregunta en presente. Where do they live? ¿Dónde viven? Where do you live? ¿Dónde vives tú? Why didn't you call me? ¿Por qué no me llamaste? Why didn't you call me? What has she done now? ¿Qué ha hecho ahora? What have they decided? ¿Qué han decidido? Who would she stay with? ¿Con quién va a estar? Vean que en esta pregunta tengo la preposición al final. Si ustedes quieren hacer una pregunta con preposición, la preposición la ponen al final. Por ejemplo, les voy a poner en el chat una pregunta que hay verbos que llevan preposiciones. Primero vamos a ver verbos que llevan preposiciones o que van acompañados de preposición. Por ejemplo, listen to. El verbo listen to va acompañado de la preposición to. Otro verbo que puede ir acompañado de preposición es el verbo talk. El verbo talk puede ir acompañado de with. Talk with. El verbo worry, preocuparse, va acompañado de about. Worry about. Vean, son verbos que van acompañados de preposición. Otro verbo, hay muchísimos que van acompañados de preposición. Por ejemplo, depende de lo que quieras decir. Si quieres, por ejemplo, decir, ¿qué música escuchas? ¿Qué música escuchas? Entonces, podríamos decir, what type of music? ¿Qué tipo de música? What type of music? En presente, do you, mi verbo es listen, do you listen? Y hasta el último pongo mi preposición. What type of music do you listen to? ¿Sí? Hasta el último va mi preposición. ¿Qué te preocupa? Ah, bueno, what do you worry about? What do you worry about? Y la persona te tiene que contestar, I am worried about, o I worry about, yo me preocupo por mis estudios, o por el dinero, I worry about money, I worry about my studies, I worry about my health, me preocupo por mi salud. Y, por ejemplo, ¿con quién hablas más en tu familia? Who do you talk with? Who do you talk with more? ¿Con quién hablas más? Well, tú puedes decir, I usually
talk with my mother more. Normalmente hablo más con mi mamá. I usually talk with my mother more. Vean cómo va la preposición al final de la pregunta. Si ustedes quieren hacer una pregunta con preposición, bueno, pues la preposición la ponen al último. Y dice, warning. When what, who, which, or whose is the subject or part of the subject, we don't use the auxiliary. Bueno, chicos, esto nos dice que hay preguntas en inglés que empiezan con una question word, como está aquí, what o who, pero que no llevan auxiliar. ¿Y se puede hacer una pregunta sin auxiliar? Claro que sí. Pero ¿cómo la van a hacer? Bueno, en este caso, la question word funciona como el sujeto de tu pregunta o el sujeto de tu oración. What fell off the wall? ¿Qué se cayó de la pared? El what puede ser sustituido por un cuadro, ¿no? Por ejemplo, un cuadro se cayó de la pared. Entonces, cuando la question word puede ser reemplazada por una palabra, por un sujeto, entonces se puede omitir el auxiliar. Por ejemplo, yo les puedo poner en el chat, les puedo poner una pregunta sin auxiliar. Who lives with you? Vean esta pregunta, chicos. ¿Quién vive contigo? Who lives with you? En esta pregunta yo no tengo el do. ¿Sí? Nada más tengo el verbo en presente simple. Who lives with you? Nada más. Entonces, ¿cómo contestaría esa pregunta? Me están preguntando por el sujeto, ¿no? ¿Quién vive contigo? Vean, ya tengo mi verbo. Y quieren saber el sujeto. ¿Quién vive contigo? Ah, pues puedes decir, my husband and my children live with me. Ya está. My husband and my children live with me. Otra forma de decir esto, who do you live with? ¿Con quién vives tú? Who do you live? Pero aquí sí llevamos auxiliar. ¿Con quién vives? Vean que aquí tengo una preposición al final de mi pregunta. Who do you live with? ¿Con quién vives? Y yo puedo decir, I live with my husband and children. I live with my husband and children. Okay, bueno, aquí hay unas preguntas en el chat que les puse. ¿Quién me quiere contestar la primera? What type of music do you listen to? Recuerden utilizar el verbo que tiene la pregunta, también lo pueden utilizar en la respuesta. Entonces, what type of music do you listen to? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? What type of music do you listen to? Any idea? What type of music do you listen to? Ah, ya no, nos queda un minuto, chicos. Ahorita regresamos con la misma liga. Entonces, tenemos 3 preguntas. What type of music do you listen to? What do you worry about? And who do you talk with more? Creo que ya tenemos a alguien que contestó. Y I listen to classical music. Very good. I listen to classical music. Ya tenemos la respuesta para la primera pregunta. La segunda es, what do you worry about? ¿Qué te preocupa? What do you worry about? Yes, Graciela. Ay, sorry, me equivoqué, perdón. Okay. Don't worry. Wendy says, I listen to romantic music.